Bienvenido a tu clase de formación cívica y ética del día 14 de octubre del 2021. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar trabajando con la encuesta que has estado realizando para investigar ya sea el acoso escolar o bullying, problemas en la integridad personal o moral, o también para conocer si las personas saben lo que son sus derechos y a qué instituciones pueden recurrir, etcétera. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Primero vamos a recordar los pasos que hemos seguido para elaborar nuestra encuesta y para poder realizar nuestra investigación. Hasta ahora, tú ya elegiste un tema. Tú ya planteaste lo que eran tus objetivos. Estos objetivos son lo que tú quieres saber o por qué vas a realizar esta investigación. Nuestra investigación está diseñada para conocer un tema que es importante. Debemos de definir por qué es importante conocer este tema. En el caso de que hayas elegido estudiar o investigar el acoso escolar, este tema es importante porque podemos saber qué medidas se están haciendo para resolverlo, si existe un problema de ese tipo en nuestra escuela y qué cosas no están sirviendo e inclusive pueden empeorar lo que es este tema. Entonces, hasta aquí tú ya tienes el tema y los objetivos por los que vas a realizar lo que es tu encuesta. Ya realizaste lo que es un banco de preguntas, es decir, una serie de preguntas en las cuales tú ya elegiste las mejores o las que podrían ser más importantes para investigar. Con esas preguntas que fueron las mejores y más importantes, elaboraste un borrador de tu cuestionario, es decir, hiciste un borrador en sucio en tu libreta a lápiz, el cual yo ya te revisé, inclusive puedes ir a tu plataforma y ver las correcciones que te hice. ¿Para qué? Para que a partir de esas correcciones mejores tu cuestionario. Y ahora sí pasemos al siguiente paso, que es lo que vamos a trabajar en esta clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vas a elaborar tu cuestionario en limpio, es decir, vas a pasar tu cuestionario a lápiz, a una hoja o lo vas a escribir en computadora. Si lo eliges escribir a mano, tiene que ser en una letra legible y clara para que otras personas te puedan entender. Yo ya tengo mi encuesta que voy a aplicar. Aquí te muestro la encuesta que yo voy a aplicar. Mi encuesta la hice a lápiz. Como observas, traté de hacerlo con la letra más bonita y legible que pude. ¿Para qué? Para que otra persona al leerla no tenga ningún problema. Aquí está mi encuesta. Tiene lo que es su título, que es encuesta del acoso escolar o encuesta acerca del acoso escolar. Tienes que ponerle el título a tu encuesta para que la persona a la que vas a entrevistar sepa qué va a responder. Aquí vienen los datos que voy a investigar. La edad del sujeto, el sexo o a qué se dedica, si trabaja o estudia. Y después siguen las preguntas que la persona tiene que responder. Aquí hay preguntas que son abiertas y también hay preguntas dicotómicas o cerradas, es decir, que se contestan con un sí o con un no. Entonces, esta ya es mi encuesta en limpio y la encuesta que voy a aplicar. Después de que tú ya tienes tu encuesta en limpio o la encuesta que vas a aplicar, es decir, tu encuesta final, ahora sí vamos a aplicársela a las personas. Pero antes de aplicarla, tienes que definir la población. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que tu encuesta no se le pueda aplicar a todo mundo. Tal vez solamente va dirigida a niños o solamente va dirigida a adultos. Entonces debes de definir a quién se la vas a aplicar. Es decir, si van a ser niños o niñas o solamente van a ser puros niños o solamente van a ser puras niñas o si se la vas a aplicar a niños y niñas. Tienes que definir en dónde la vas a aplicar. Puede ser que se la apliques
a personas que viven contigo, a personas que están, que son parientes tuyos, a tus amigos. También hay que definir de qué edad, si son niños, si son adultos, si son adolescentes, etc. Esta es una parte muy importante porque hay encuestas que no se pueden aplicar a todas las personas. Entonces, antes de que puedas aplicarla, define a quién se las vas a aplicar. Una vez que ya tienes a quién se la vas a aplicar, ahora sí es momento de trabajar. Vamos a aplicar la encuesta. Tienes que saber en dónde la vas a aplicar. Si la vas a aplicar en la escuela, si la vas a mandar por correo o por WhatsApp, o si se la vas a aplicar a personas que son cercanas a ti. ¿Y cómo se la vas a aplicar? Es decir, si tú se las vas a platicar a las demás personas o se las vas a preguntar a las demás personas y tú la vas a responder, o se las vas a dar para que ellos lo respondan solos. Una vez que ya tienes tus encuestas aplicadas, es hora de que vayamos a analizar la información. Aquí vamos a ordenar y analizar los datos. Vas a leer todas las encuestas que aplicaste. Vas a contar cuántas personas te respondieron sí y cuántas personas no. Por ejemplo, en esta pregunta de mi encuesta donde dice, ¿sabes lo que es el acoso escolar? Aquí yo voy a contar cuántas personas me dijeron sí, cuántas personas me dijeron no. Y lo voy a anotar. Pregunta número 1, ¿sabes lo que es el acoso escolar? 3 personas me dijeron que sí, 2 personas me dijeron que no. Y después voy a anotar las respuestas más frecuentes, es decir, la respuesta que más se repitió o la respuesta que más me llamó la atención. Y así voy a hacer lo mismo con las demás preguntas. ¿Has sufrido acoso escolar? ¿Cuántas personas me dijeron que sí y cuántas me dijeron que no? Por ejemplo, en esta que es abierta, ¿cuáles crees que sean las medidas para evitar el acoso escolar? Aquí lo que vas a hacer es anotar la respuesta que era más frecuente, por ejemplo, que te dijeron que era que te golpeen en la escuela y 5 personas te dijeron eso, puedes anotar. La respuesta más frecuente es que te golpeen en la escuela o que te digan malas palabras, etc. Así es como se haría un reporte o un análisis de tus encuestas. Finalmente, después de que ya hayas contado las respuestas y veas las que son más frecuentes, vas a realizar tu reporte. Hasta aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora sí ya vas a tener que elaborar tu encuesta en limpio. Vas a aplicarla siguiendo los pasos que te he dicho. Una vez que la hayas aplicado, vas a analizar los datos y vas a elaborar el reporte. ¿Cómo vas a elaborar ese reporte? Bueno, este reporte va a ser muy sencillo. En el reporte vas a ponerle título, que va a ser reporte de investigación acerca de el acoso escolar. Después vas a ponerle a cuántos entrevistamos. Para esto solamente vas a entrevistar a 5 personas diferentes, nada más. Si quieres puedes entrevistar a más, pero el mínimo que te pido para que podamos hacer una buena investigación son 5 personas. Después vas a poner tus resultados, es decir, el análisis que hiciste. ¿Cuántas personas te dijeron que sí a la primera pregunta? ¿Cuántas personas te dijeron que no a la segunda pregunta? Etcétera. Y las conclusiones, que sería para ti que se te hizo más importante o llamativo de esa investigación. Por ejemplo, puedes poner si obtuviste que para las personas el acoso era decir malas palabras a otra persona y no el golpear, puedes poner que a ti te llamó la atención de que la mayoría de las personas que entrevistaste, para ellas el acoso es nada más decir malas palabras y no el golpear, o que tal vez mucha gente no sabe lo que es el acoso. Aquí es donde debes de poner en conclusiones lo que más te llamó la atención. Y con esto tendrías ya lo que es tu reporte. Entonces, ¿qué vamos a subir de evidencia? Muy bien. De evidencia vas a subir 3 cosas. 1,
vas a subir el cuestionario en limpio, es decir, el cuestionario que le aplicaste a las demás personas. Esto para que yo sepa que sí lo hiciste en limpio y que sí lo fuiste a aplicar. Vas a subir también el reporte de investigación en donde me pongas los principales resultados y tus conclusiones y la página 137 de tu libro Monte Todo. El reporte o la elaboración del reporte que me vas a mandar, al ser una tarea que requiere más tiempo, ya que tienes que investigar y tienes que aplicar a 5 personas, te voy a dar más tiempo para poder elaborar esa tarea. Vas a tener hasta el lunes 18 de octubre para poder subir tu evidencia a la plataforma. Voy a abrir un espacio especial en la plataforma para el reporte. Así vas a tener más tiempo de hacerla y poder investigar y aplicar tu encuesta a más personas. Recuerda, como mínimo son 5 personas diferentes para poder hacer nuestra investigación. Y con esto habremos terminado lo que sería nuestra clase del día de hoy. Recuerda, sube tus evidencias y que tengas un muy buen día.